Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a meternos de lleno con todo lo que tiene que ver el formato de texto, o sea, la modificación en CSS de lo que nosotros podemos hacer con respecto al texto, ¿sí? En este caso particular, si bien la documentación de CSS de la W3 Schools, que es donde estamos tomando todo, bastante clara, en este caso es bastante detallada, ¿sí? Es bastante mejor, ¿sí? Estuve revisando cada uno de los puntos y los vamos a tratar todos, los puntos que están en esta documentación, uno a uno, y los vamos a tratar en detalle. Pero recomiendo encarecidamente que igualmente, más allá de este video, lean la documentación que está en la sección CSS Text, porque está muy bien armada, está muy bien argumentada y la verdad está bueno en el sentido de que hay muchas cosas que quizás los diseñadores no usan y hoy se podrían sorprender viendo lo que vamos a ver acá. Así que en primera instancia, una de las propiedades que ya conocemos es el color, ¿sí? Básicamente vamos a tomar el color de un párrafo, vamos a crear un párrafo directamente, desde aquí. Vamos a crear un P y vamos a poner, esto es un párrafo de prueba para estilos, ¿sí? Para que sea largo y esté bueno y cambiemos un poco el típico Lorem Ipsum. Lo que vamos a hacer es grabar, vamos a correr home en OpenWidth Server, ¿no? O sea, el servidor normal de esto. Y acá tenemos el párrafo, perfecto. Vamos a trabajar sobre este párrafo. Vamos a crear una clase, ¿sí? Vamos a crearla acá arriba, así podemos, para mayor comodidad, para no estar scrollando hacia abajo. La realidad es que el orden de las clases no tiene problemas, ¿sí? Básicamente podemos poner clases arriba o abajo y no van a tener problemas de dependencia ni nada por el estilo. Y a esta vamos a ponerle text color, ¿sí? Vamos a crear una serie de clases text. Y a esta clase text color le vamos a poner justamente color. Esto ya lo vimos varias veces, ¿no? O sea, vamos a ponerle un color, por ejemplo, blue violet. Bien. Vamos a grabar el main CSS, vamos a venir al home y se lo vamos a asignar. Esto funciona, recuerden, porque tenemos linkeado el CSS desde nuestra home. Vamos a decirle class y vamos a ponerle text color. Ahí está. Grabamos, venimos acá y ahora vamos a ver que es un color medio violeta y ya estamos viendo la diferencia, ¿no? Eso es una de las propiedades, ¿sí? Se puede aplicar tanto a clases como a IDs, como elementos en sí, como el selector universal, ¿sí? Se aplica a cualquier formato, va a afectar a los colores de todos los textos. Bien, lo siguiente sería el alineamiento, el text alignment, ¿sí? Básicamente el alineamiento es la gravedad, ¿sí? En otros, por ejemplo en Android, en los layouts se maneja la gravity. Bueno, esto es lo mismo. Es la gravedad del texto. ¿En dónde va a estar alineado? ¿Al centro, a la izquierda o a la derecha? Entonces, para hacerlo, vamos a venir acá. Y más que text color, vamos a crear una clase. Vamos a renombrar esto text props, ¿sí? Para aplicar todas las propiedades acá. Vamos a cambiar ahí. Porque al fin y al cabo afectan y se combinan todas, se pueden combinar tranquilamente todas las propiedades que vamos a ver. Entonces acá vamos a escribir text align. Y acá tenemos una serie de opciones. Nosotros vamos a ver tres. Center, que lo vamos a grabar y vamos a verificar cómo quedó. Claramente está en el centro. Recuerden que el texto es un tipo, el párrafo es de tipo bloque. Entonces, si nosotros inspeccionamos esto, está cubriendo la totalidad, ¿sí? De eso. Esto es muy importante porque a veces ustedes quieren aplicar un align center a una propiedad que es de tipo inline, ¿sí? Y no la van a ver centrada, no al nivel que ustedes necesitan. Entonces siempre asegúrense de esto, de que el bloque realmente está ocupando todo. Entonces de esa manera nosotros sabemos que un párrafo ocupa todo porque es de tipo block, de tipo display block. Y de esa manera nosotros sabemos que el text align center está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo directamente desde acá. Nosotros podemos venir en los estilos y tocarlos y modificarlos desde acá. Entonces pueden, sin que yo tenga que ir directamente a Visual Studio Code y modificarlo, podemos modificarlo de acá. Estos cambios son volátiles, lo que significa que no se guardan, ¿sí? En el momento que nosotros refrescamos el navegador, estos cambios vuelven, digamos, a lo normal, a como estaban guardados, pero sirve para hacer pruebas on the fly, ¿sí? Básicamente pruebas en el momento sin que ustedes tengan que estar
preocupándose por cada cambio y haciéndolo desde Visual Studio Code. Lo hacen acá, se aseguran que funcione y después lo replican. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se muestra mi text aligned en left, cómo se comporta, pongo left acá, le hago tab y ahí lo tenemos en left, que esta es la propiedad por defecto, ¿no? O sea, el texto alineado a la izquierda. Como todos los elementos en HTML están alineados a la izquierda. Ahora vamos a probar a la derecha. Ponemos right y van a ver que como tal es un bloque, entonces se está poniendo en el extremo derecho, ¿sí? Básicamente de esa manera nosotros podemos manejar los tres alineamientos, ¿sí? Ahora si yo refresco la página va a volver a aparecer en el centro. ¿Por qué? Porque yo hice una modificación on the fly, pero esta modificación no se guarda. Bien, eso sería en el caso de los alignments, ¿sí? Después tenemos lo que son los decorations. Los decorations tienen que ver con ciertas cosas específicas. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con ULs, ¿sí? O cuando tenemos que trabajar con links, podemos quitar la decoración y eso lo que hace es quitarle el comportamiento típico que nos da el navegador, ¿no? O sea, si se trata de un link, le quita el subrayado. Si se trata de una lista desordenada, lo que hace es básicamente quitarle los puntos, ¿sí? Las viñetas. Entonces de esa manera nosotros podemos empezar a trabajar con textos, ¿sí? O sea, de la manera que no tengamos que depender directamente de que siempre usemos el párrafo, sino que podamos utilizarlo en diferentes otros elementos. Vamos a mostrarles el de la, por ejemplo. Vamos a venir acá, vamos a crear un link a href. href va a ir a la nada, ¿sí? Y vamos a poner, esto es un link. Esto es un link, sí. Y lo que vamos a hacer ahora es grabar. Vamos a venir acá y vamos a poner text props. En realidad podríamos aplicar las mismas propiedades. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a aplicar las mismas propiedades con el decorador de acá adentro, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a venir acá y le vamos a dar la misma clase text props. Grabamos. Entonces, en este momento, lo que debería haber pasado, ¿sí? Esto no importa que esté sin grabar, ahora lo vamos a ver. En este momento nuestro link, bueno, no se está adaptando porque me parece que es de tipo, claro, es de tipo inline, ¿sí? Entonces pasa esto de que por más que esté centrado, ¿sí? Lo de violeta sí funciona, pero por más que esté centrado, no se está centrando, digamos, a lo que es el elemento en sí. ¿Cómo arreglamos esto? Muy sencillo. Le creamos un divisor. Creamos un div. Dentro del div ponemos nuestro AMP-core y es al div al que le vamos a aplicar la clase de textos, ¿sí? Entonces todo lo que esté dentro del div va a obedecer esas propiedades. Vamos a guardar, vamos a venir acá y ahora esto es un link si aparece acá, ¿sí? Ahora bien, si nosotros utilizamos, como dice la documentación, el text decoration en none, va a pasar lo siguiente. Vamos a venir acá, vamos a escribir text decoration en none, vamos a grabar y ahora volvemos acá y no está funcionando, me parece, a ver, no estaría funcionando, ese es el código del lib server, el text decoration en none, a ver si es otra propiedad y no me estoy enterando. Quizás hay que aplicarla directamente al ¿cómo hacemos eso? Bueno, venimos acá y en vez de aplicarla a textprops, lo que hacemos es crearnos una clase hijo, ¿sí? Textprops de A, y ahí le decimos text decoration en none. Ven lo importante que es trabajar con los childs, ¿no? O sea, esto que habíamos explicado en las clases anteriores. Entonces ahora venimos acá y efectivamente ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque el text decoration se está aplicando directamente sobre los links, ¿sí? Entonces ven que no hay un underline, que también lo podemos incluir si nosotros quisiéramos, ¿no? Acá tenemos las tres posibilidades: overline, line throw y underline. Sí, que tiene que ver con el subrayado en la posición, tanto hacia arriba, hacia abajo o en el medio. Bien, eso del lado de lo que tiene que ver el text decoration lo vamos a ver más en detalle cuando tengamos que trabajar con navbars y crear un menú en base al principio de text decoration none para que desaparezca básicamente las viñetas. Luego tenemos el text transformation, ¿sí? Que lo que hace es básicamente trabajar sobre el string del texto, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo,
vamos a... creo que esto también tendríamos que aplicarlo directamente sobre la P, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a crear textprops de P. Y adentro escribimos text transform uppercase. Text transform uppercase. Lo que va a hacer es poner todo el texto en mayúscula. Fíjense que, volvamos al código, acá el texto, esto es un párrafo de prueba para estilos, está en minúscula. Entonces, si venimos acá, el texto no está funcionando por alguna extraña razón. Le dijimos uppercase, pero debería haberlo puesto todo en mayúscula. A ver, le voy a... Quizás es porque textprops... Claro, porque lo estoy aplicando al P, pero... A ver... Lo que estoy diciéndole acá es, ok, dentro de la clase textprops tiene que haber un párrafo en donde ese párrafo se transforme a esto. Entonces esto no va a funcionar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es venir acá y hacer lo mismo que veníamos arriba, ¿sí? O quizás no es necesario. Podemos venir y traer este P hacia acá arriba, ¿sí? Porque yo quería crear un div class textprops, hacer lo mismo, no es necesario si ya tenemos esto. Y le quitamos el textprops. Entonces, de esta manera grabamos y lo que va a pasar es que todas estas propiedades, ¿sí?, se van a aplicar a todo el div, ¿sí?, tanto al link como básicamente al párrafo. Y estas dos propiedades se van a aplicar indistintamente de cada uno. Esto es lo que veníamos trabajando antes, ¿no? Ahora ven, esto es un párrafo de prueba para estilos si está efectivamente haciendo uppercase, ¿sí? Lo mismo si ponemos lowercase, ¿no? O sea, bueno, esto directamente lo vamos a probar inline, ¿no? Venimos acá, elegimos nuestro párrafo y en realidad ven que cuando elijo nuestro párrafo está haciendo referencia a textprops de P. O sea, dentro de textprops, ¿sí?, hay una serie de atributos, pero cuando elijo el P sabe que estoy hablando de eso. Entonces, acá uppercase lo voy a cambiar a lowercase. Y como ven, ya cambió. Y también podemos hacer capitalize, que lo que hace es básicamente volver en mayúscula cada primera letra de cada palabra, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar con text transformation. Bueno, text indentation se los voy a dejar para que lo prueben. Básicamente es parecido al margin, no lo vamos a usar mucho. Letter spacing básicamente es el espacio que existe entre los caracteres, ¿sí? Si nosotros lo aplicamos, lo vamos a aplicar directamente al párrafo. Letter spacing, vamos a aplicarlo por ejemplo de 2px, van a ver que los caracteres ahora van a estar más separados, ¿sí? ¿Ven? Si nosotros venimos acá y empezamos a aumentar, fíjense cómo se comporta, ¿ven? Parece que se está expandiendo el texto en ancho, pero lo que está haciendo en realidad es... La caja sí se está expandiendo en ancho, obviamente, pero lo que está haciendo es aumentar el espacio entre cada uno de los, básicamente, caracteres, ¿sí? Fíjense la diferencia de espacio que hay. Excelente. Bueno, entonces eso viene siendo el letter spacing. Y luego, podemos hacerlo negativo, ¿sí? Lo que va a hacer que se peguen las letras. Y luego está el line height, que lo que hace es, a diferencia del letter spacing, en vez de hacer espacio entre los caracteres, hace espacio entre las líneas, o sea, la altura de cada línea. Vamos a venir acá y vamos a crear, podríamos crear, estoy pensando cómo armarlo para que se vea bien, ¿no? Vamos a crear un lorem acá, para que haya varios espacios. Vamos a grabar. ¿Ven? Ahora tenemos mucho más, básicamente tenemos líneas, ¿sí? Y esas líneas son las que me interesan modificar. Entonces acá vamos a agregarle el line height. Vamos a venir acá a las DP, line height, y vamos a agregarle, por ejemplo, 3px para que se note bastante. Vamos a volver y se pusieron todas juntas. A ver, perdón, porque va de... No tiene que ser tan alto, tiene que ser... y ni siquiera es en píxeles, perdón. Vamos a poner 0.8. Sinceramente, sobre esta propiedad, como no la uso mucho, desconozco cómo funcionan los valores. Una cosa interesante que podemos hacer es ir jugando de nuevo con el test on the fly, ¿ven? Para ver cómo se va moviendo. Entonces sí, efectivamente esto va de 0.
siendo 0 la ausencia del espacio, a, bueno, todo lo que necesitemos. Pero bueno, como ven, es demasiado grande esto, ¿no? O sea, deberíamos usar algo moderado. Por ejemplo, 0.8 o 0.9 como mucho. Pero bueno, ven, así es como se está comportando esta propiedad. Así que bueno, luego tenemos, esta text duration la vamos a de momento omitir. Tenemos lo que es el word spacing, ¿sí? Que esto es diferente, es parecido a lo que habíamos visto con letter spacing, pero en vez de los espacios por letra, son espacios por palabra, ¿sí? Vamos a implementarlo, vamos a hacer word spacing de 2px, ¿sí? Vamos a grabar, vamos a venir acá y van a ver que hay más espacio entre cada una de las palabras. Si venimos a word spacing y aumentamos, vamos a ver que no está aumentando el espacio entre caracteres, sino entre las palabras, ¿sí? Esta es otra forma de manejar el texto que tenemos. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, finalmente, hay muchas más propiedades de textos, pero por ahora vamos a ver hasta acá, para alinearnos un poco a la documentación. Tenemos lo que es el text shadow, que le agrega una sombra al texto. Y para poder manejarlo, básicamente tenemos que especificar la posición de la sombra horizontal, la vertical y el color de la sombra. Vamos a copiar esto así como está y lo vamos a aplicar directamente al texto. Al párrafo, perdón. Vamos a grabar, vamos a ver acá y ven, es terriblemente fuerte. Vamos a aplicar un gray para que sea un poco más tranquilo. Y ahí tenemos, bueno, se ve un poco feo, ¿no? Pero si queremos podemos venir acá y decirle, ok, bueno, calmemos un poco la cantidad de caracteres en lo que es horizontal, ¿sí? Y ahí, ven, podemos hacer un px y un px. Bueno, ahí, sí, ahí está bien. Y ahí tenemos un efecto mucho más, mucho mejor, ¿no? Para poder trabajar la sombra en los textos. Igual, estas cosas particularmente funcionan muy bien cuando estamos trabajando con otras propiedades, además de las sombras en los textos, ¿no? O cuando tenemos que trabajar con botones o ese tipo de cosas, ahí sí quizás las sombras son más estéticamente bonitas que acá, porque el texto acá se vuelve un poco ilegible, ¿no? Pero bueno, de nuevo, estas son propiedades de CSS y ya entra en la creatividad de ustedes cómo quieren ir manipulándolas. Yo se las voy enseñando, existen, en algún momento vamos a trabajar con un proyecto integrador donde vamos a crear una web que sea más estéticamente atractiva, pero la realidad es que lo importante es que en base a que vayan aprendiendo diferentes propiedades, ustedes vayan armando ya un maquetado web un poco más interesante, ¿no? Así que bueno, esta clase se hizo un poco larga, pero me interesaba abarcar todas las propiedades de texto. Aparte aprovechamos un poco que la documentación de CSS está bastante bien explicada. Y nos vemos en la siguiente clase.